Bueno, listo, muchachos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que ya vendría siendo la última clase del módulo 2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del estado del arte y vamos a hablar acerca de los artículos de revisión, que es lo que quizás la mayoría de los residentes este año les corresponde hacer. Entonces traté de generarles una pauta de lineamiento clara para que ustedes puedan ir entendiendo cuáles son los pasos que deben ir completando, ¿no? La idea de esta clase va a ser un poquito más larga de lo habitual, justamente es para eso, para que ustedes puedan ir entendiendo paso a paso de qué van a hacer con el artículo de revisión, porque sé que es la duda de la gran mayoría y es el diseño metodológico con la que menos nos hemos dado cuenta que logran comprenderlo. O sea, la gran mayoría lo envía con una comprensión distinta. Entonces quiere decir que no, quizás el formato que les estamos dando no es lo suficientemente bueno para ustedes, o necesitan un poquito más de guía. También los médicos clínicos no estamos tan familiarizados con la ejecución de estos proyectos. O sea, nosotros tenemos en nuestra cabeza que todos deben llevar una introducción, planteamiento de problemas, justificación, esa estructura con la que hemos caminado todos estos años, pero los artículos de revisión tienen una estructura totalmente distinta. Entonces, por eso nos cuesta adaptar. Para comenzar, como siempre, vamos a tratar de conocer cuáles son la idea de generar la clase y cuáles son los objetivos que persigue. Pero lo más importante es reconocer el rol que viene a cumplir los diseños de estado del arte o artículos de revisión, donde el estado del conocimiento es el resultado final. O sea, más que saber el impacto sobre la salud de individuos, vamos a hablar cómo es el estado del conocimiento actual en esa determinada exposición o intervención que estamos queriendo evaluar. La mayoría de los médicos siempre tratamos de informar la práctica médica y también los odontólogos basadas en la evidencia, ¿no? Que es el formato que ya venimos trabajando en los últimos 20 años, pero esto lleva consigo a técnicas de adecuada interpretación, cotejo, observación de los estudios para saber si estos pueden ser comparables, que es lo que tratamos de decirle cada vez que hace un estudio observacional o experimental, que su metodología tiene que estar lo suficiente bien ejecutada y descrita para poder que esa metodología tenga la característica de ser reproducible. Si no es reproducible, entonces no puede ser comparable con otras poblaciones y eso limita la comprensión del estado del arte actual con respecto a alguna enfermedad. Como objetivo general vamos a buscar apoyar a los lectores que vendrían siendo ustedes a comprender mejor la complejidad del proceso, evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas publicadas y comprender, y además de más que lo aprendan es que lo sepan utilizar, la evidencia en la literatura médica. Específicamente vamos a hacerlo a través de dos métodos que vendría siendo lo que implica la metodología para realizar una revisión sistemática y más que darle las herramientas, proporcionar la información de cómo se deben analizar esas herramientas para hacer tanto revisiones sistemáticas como metaanálisis. Quizás cuando hablamos de metaanálisis nos suena como una cosa muy compleja que es muy difícil de ejecutar por nosotros. Y los metaanálisis no son más que un tipo específico de revisión sistemática, o sea que no lleva consigo un mayor trabajo para el médico, sino más trabajo estadístico. Quizás lo que necesitamos es mayor entrenamiento para poder realizar un metaanálisis. Por eso es que la revisión sistemática, como toda una investigación, se sugiere que uno vaya como escalonando en intensidad para poder irnos familiarizando con el sistema, porque el sistema es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer en investigación clínica habitual. Podemos definir entonces los estudios de estado de arte o enfoques de síntesis, que también lo pueden conseguir así en la literatura, como la síntesis de la evidencia científica para responder una pregunta que está bien delimitada, que utiliza métodos específicos y sistemáticos para identificar, seleccionar y evaluar objetivamente la investigación original, así como para extraer e interpretar los datos del estudio. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? O sea, es un diseño de investigación que busca generar los métodos adecuados para interpretar la evidencia científica disponible, más que para comprender a los pacientes. Los pacientes lo hacemos a través de la investigación clásica, observacional o experimental. Y el artículo de revisión tiene como sujeto a los artículos publicados. ¿Se está entendiendo eso? Eso es lo más importante. La forma en la que ustedes redactan el manuscrito debe ir centrado hacia escribir los estudios que van a incluirse, no a los pacientes que van a incluirse. Sí deben describir la característica de esa población, pero no deben centrarse en el paciente, sino en el diseño metodológico del estudio. Lo vamos a clasificar entonces en revisiones y en metaanálisis. La principal diferencia entre revisiones y metaanálisis es que uno lleva un análisis estadístico distinto. Las revisiones
son quizás la forma más sencilla de comprender el estado del arte, pero también tienen estructura. O sea, vamos a tener, y disculpen porque ahí hay un error, revisiones narrativas y sistemáticas. Eso yo se los voy a mandar en una imagen porque debió haberse modificado. Narrativas y sistemáticas. La narrativa es simplemente la forma en la que un grupo de determinados autores pueden interpretar la evidencia actual que está disponible. ¿Qué hacen ustedes? Revisan un sinnúmero de artículos y en función a eso redactan una monografía sobre un tema específico y eso vendría siendo una revisión narrativa. Está muy bien para médicos nobles que están en formación, o sea, cuando queremos hacer, por ejemplo, una tesis de grado en la que no tenemos un conocimiento extenso sobre el área, antes de empezar a hacer la revisión bibliográfica que hacemos para cualquier trabajo de investigación, si lo hacemos a través de una revisión sistemática, el mismo esfuerzo se está traduciendo en 2 publicaciones. Tratamos de redactar un manuscrito que nos ayude a comprender a nosotros mejor el estado del arte con respecto a lo que queremos estudiar y luego diseñamos un estudio observacional o experimental. La revisión sistemática sí tiene una estructura distinta porque tiene pasos a seguir, tiene lineamientos que cumplir y tienes métodos estadísticos que tratan de volverlos más objetivos posible, que no es solamente la comprensión del médico, sino la adecuada interpretación de ese bien. El metaanálisis, a su vez lo vamos a subclasificar en abiertos o cerrados. ¿Y qué quiere decir abierto o cerrado? Que lo hablamos en los ensayos clínicos. No sé si, no veo aquí, pero Gloribel. Glory, la diferencia entre un ensayo clínico abierto y cerrado, ¿cuál es? Ok. ¿Alguien tiene alguna idea? No han estudiado. No han llegado a esa clase todavía, muchachos. Ustedes no han visto cómo han ido creciendo las estadísticas en YouTube. Van como hasta la clase 8. Los más van hasta la clase 8. Los demás no se han cambiado los números. Eso los vemos a diario, ¿ya? Entonces, tranquilo. Los abiertos y cerrados, lo que hace diferencia es a la inclusión de la población. En ensayo clínico hablamos de pacientes, ¿no? Pero en metaanálisis hablamos de los estudios. Entonces, si vamos a hacer un metaanálisis abierto, es porque vamos a incluir a todos aquellos estudios que tengan ciertas características, pero que quizás puedan tener diferencias metodológicas. Y el cerrado es aquel en el que yo voy a incluir a una población específica con cierta característica, pero las diferencias metodológicas no pueden existir. O sea, voy a responder esta pregunta a través de ensayos clínicos solamente. Eso lo va a hacer un cerrado. Si ustedes buscan responder la pregunta a través de diferentes métodos de diseños metodológicos, entonces lo convierte en un abierto. Mira, esta pregunta puede ser respondida por un analítico observacional o a través de una cohorte o también de un ensayo clínico. Entonces, al tener diferentes diseños, lo hace un metaanálisis abierto, más heterogéneo, por así decirlo. Recuerden que en la clase de preguntas que yo le decía que no había, que en la pirámide de evidencia, que por eso la medicina basada en evidencia ha empezado a dejar de tener tanta importancia, es porque en la cúspide de esa pirámide tenemos los ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces tenemos la errónea percepción de que si no podemos responder, si una pregunta no se responde a través de un ensayo clínico, no tiene evidencia, porque tiene que ser respondido a través de un ensayo clínico. Y eso no es así. Hay preguntas que no pueden ser respondidas a través de un ensayo clínico. Si ustedes quieren conocer las características sociodemográficas de los pacientes que acuden a cirugía electiva de hernias en el Centro Médico Docente de la Trinidad, ¿sí? Eso tendría que ser un ensayo clínico. No, eso es un estudio observacional descriptivo. Entonces, la pregunta tiene que ser consono con el diseño que yo voy a perseguir, que eso es lo más importante de los artículos de revisión también. Ya después de haber comprendido bien eso, de que no todos los artículos de revisión no tienen que incluir ensayos clínicos en su totalidad, sino el diseño metodológico correcto para responder esa pregunta, vamos a ir definiendo los pasos. Se han descrito esto hasta junio de este año, la Sociedad Mundial de Epidemiología, la Asociación Mundial de Epidemiología, planteó un diseño metodológico para artículos de revisión muy claro, que teníamos años tratando de que se pusieran de acuerdo, o sea, nunca lográbamos tener una misma pauta. Habían aparecido muchísimos, Prisma, Cosmo, para tratar de organizar la forma en la que debíamos describir los artículos de revisión. Sin embargo, eso no se ha logrado.
Hasta junio de este año logramos entonces conocer esta primera propuesta de carácter mundial para reportar los artículos de revisión. Incluye 24 pasos, perdón, que me parecen un poco extensos para conversarlos el día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca de los 18 pasos que pueden ser controlados por usted y los otros 6 pasos van a ser controlados por el estadístico. ¿Me entienden? Entonces lo pueden conocer, no se los voy a dejar a ustedes para que lo estudien, pero sí que conozcan el proceso de hasta los 18 pasos. Ya luego de ahí en adelante, esto lo hace el estadístico específicamente para artículos de revisión sistemática o para metaanálisis. El primer paso que debemos hacer, como en todos los trabajos de investigación, es describir o definir la pregunta de investigación. Eso ya se lo hemos repetido en todos Innova, y lo más importante es siempre saber que una buena pregunta de investigación surge de un necesario conocimiento existente. O sea, si ustedes saben del tema, ustedes pueden generar una buena pregunta. Si ustedes aún no saben del tema, probablemente tu pregunta no va a estar bien estructurada o no va a ser lógica, o ya habrá sido respondida en múltiples oportunidades por otras investigaciones. Hay múltiples formatos, ya eso se los dejo solo para que ustedes lo repasen. El formato PICO, que ya ustedes bien conocen, y sus diferentes modificaciones para cada uno de los diseños metodológicos. Esto se debe cumplir para experimentales y observacionales, que es básicamente todos los estudios, o que la gran mayoría de los estudios en investigación clínica. Luego también tenemos el formato PEO y SPICE, que buscan también dar respuesta, pero a diseños distintos, que vendrían siendo investigación cualitativa, como los proyectos factibles, que es lo que más hacemos nosotros en nuestro medio, y Spider para los formatos mixtos. Entonces, cásense con esa idea, sepan bien que cuando vayan a hacer un trabajo tienen que buscar el formato de pregunta adecuada para poder darle la respuesta adecuada. El paso 2 es conformar el equipo, que tuvimos 3 clases del módulo 1 solamente para hablar de gestión de proyectos y conformación del equipo, así que yo allí no me voy a detener. Sin embargo, sí es importante darle unas características que son distintas para la conformación del equipo en investigación del estado del arte, que vendría siendo el rol que va a cumplir el líder de la investigación y el equilibrio que debe existir entre los revisores. En los artículos de revisión tenemos que todos los autores dejamos de ser autores y nos convertimos en revisores del trabajo. Se debe determinar quiénes van a cumplir el rol de revisor, y además se debe procurar que eso esté en un equilibrio perfecto, o sea, que no sean personas que tengan ni mucha experiencia en el campo ni poca experiencia en el campo. Y si tenemos mucha población con esa heterogeneidad, entonces tratamos de hacerlo lo más homogéneo posible, porque ambas sirven como fuente de sesgo. Mientras más experto sea un individuo en el área, se asocia a mayor sesgo de información, porque el paciente, el médico, el revisor, tiene muchas en su cabeza ya ideas preconcebidas. Entonces, él no va a aceptar que la evidencia no apoye su idea preconcebida y va a tratar de desviar el análisis adecuado. Y mientras que el investigador más novel está más abierto a conocer la evidencia. Entonces, ese investigador novel sirve muy bien como catalizador para tomar una conducta adecuada. Eso es importantísimo que se conciba. Y es ahí donde sus revisiones sistemáticas pueden ayudarnos, porque ustedes son todos investigadores nobles que van a tener un experto a su lado, que vendría siendo su tutor, que les puede ayudar a guiar la conducta, pero que no debe ser el único en tomar las decisiones. O sea, quien va a decidir qué estudios incluir o no, tiene que ser en equilibrio. No puede ser que vamos a incluir estos estudios porque fueron los aprobados por mi tutor. Esa no es la forma de trabajar. Vamos a incluir los estudios que considera el equipo de trabajo. Eso es lo más importante. El número total de autores va a modificarse, que eso es distinto al resto de los diseños. Puede modificarse al final del trabajo, porque a medida en la que nos damos cuenta cuál es el estado del arte real, o sea, cuánta información hay sobre el tema, muchas veces debemos apoyarnos en otros revisores para poder, desde el punto de vista logístico, lograrlo. Si tenemos un total, o sea, si tenemos que analizar 300 trabajos de investigación, es muy difícil que uno o dos autores lo hagan. ¿Entiendes? Entonces, podemos apoyarnos en la investigación colaborativa para que eso se pueda lograr. El paso 3 va a ser definir la estrategia de búsqueda, que para esto yo les sugiero que, bueno, ya ustedes se lo debieron haber visto, que es la clase de gestores 2.0, que están todos los motores de búsqueda y cómo se deben buscar en cada plataforma. Revísenlo allí, porque eso es lo más importante. Quizás ese es el punto de inflexión en el estado del arte. Si ustedes no saben hacer una buena búsqueda,
es probablemente que haya también sesgo de información por una búsqueda inadecuada. ¿Entiendes? Ustedes no están buscando adecuadamente, entonces van a analizar los trabajos que ustedes consideren. El idioma, hasta el idioma de los trabajos que van a incluir cumple un rol importante. O sea, ustedes no pueden decir voy a incluir solamente trabajos en inglés, porque tenemos la idea preconcebida de que solo los gringos saben de medicina, ¿no? O todo el que escribe en inglés es el único que tiene la razón, y eso no es así. Hay otros idiomas que también tienen buena calidad de evidencia y deben ser incluidos en el estudio. Entonces, lo que se sugiere es que al menos incluyan siempre dos idiomas los más importantes del mundo, que es el inglés y el español, porque eso representa más del 89% de la población. El 89% de la población mundial habla estos dos idiomas. Y si hay una enfermedad que es típica, por ejemplo, la enfermedad de Chagas en Brasil, y queremos hablar de enfermedad de Chagas en Venezuela, tenemos que incluir el portugués, porque la cantidad de referencia bibliográfica en Brasil es mucho mayor sobre esa enfermedad. Ahora bien, hay errores frecuentes que se cometen durante la búsqueda, que esto es lo que ustedes deberían tratar de evitarlo, y al reconocerlo pueden quizás hacerlo más consciente a la hora de hacer la búsqueda adecuada, y es tanto la búsqueda inadecuada como las búsquedas amplias. Las búsquedas amplias pues se asocian a pérdida de tiempo, porque mientras ustedes están colocando allí solamente dos palabras que le va a mostrar una cantidad de trabajo, van a tener que leer título por título para poder comprender cuál es el trabajo que realmente les sirve. Entonces eso hace perder tiempo. Y segundo, los artículos que van a tener van a ser muy superficiales. O sea, no van a tener artículos que realmente respondan la pregunta. Y las búsquedas inadecuadas llevan siempre a pérdida de la evidencia y pérdida de la calidad, que es el principal objetivo del artículo de revisión. O sea, si ustedes no tienen una evidencia sólida y una calidad adecuada, ese artículo de revisión pierde objetividad. No es necesario que busquen en todas las bases de datos. Eso ya está escrito y está determinado, que un buen artículo de revisión debe incluir al menos Embase, Medline, Google Escolar, que casi todos los manejan, y además de esto, deben siempre apoyarse en al menos una adicional en su área. Por ejemplo, las áreas de psicología y psiquiatría tienen buscadores específicos, como Psicoinfo y Sinal. Entonces, si ustedes están estudiando en esa área, deben revisar también esos buscadores. La investigación cualitativa tiene un buscador específico que es Sinal. O sea, la mayoría de la investigación cualitativa médica está reportada en Sinal. Entonces, si estamos haciendo análisis de evidencia cualitativa, tengan como principal buscador Sinal. Si van a hacer ensayos clínicos, la biblioteca de Cochrane pues siempre va a tener como mejores resultados haciendo búsqueda a través de las referencias relevantes y PubMed, pero también se ha determinado que sin buscar en estos dos buscadores principales, si los buscan en los otros 4 que ya les comenté, también pueden conseguir los mismos estudios. Entonces, con que nos casemos con los primeros 4 buscadores es la mejor sugerencia. No quiere decir que no podamos hacer búsqueda en PubMed o en los demás. Lo pueden hacer también, pero ya hemos demostrado a través de la evidencia que tenemos que los mejores buscadores que tienen mayor cantidad de evidencia médica son los primeros 4 que les mostré. El paso 4 vendría siendo definir los criterios de selección, y eso ya lo hemos conversado. Tuvimos toda una clase solamente para entender que es un criterio de inclusión y exclusión, así que hoy solamente vamos a determinarnos a pulir las ideas principales por lo largo de la clase, pero lo más importante es entender que los criterios de selección siempre van a ayudar a orientar a los revisores, a ahorrar tiempo, minimizar errores y garantizar transparencia y reproducibilidad, que vendría siendo la idea de un artículo de revisión. Los tipos de estudios que se deben ajustar a la pregunta es quizás lo más importante. O sea, ustedes tienen que en su criterio de selección, el primero es decirme cuál es el diseño metodológico o cuáles van a ser los diseños metodológicos con los que ustedes van a responder esa pregunta. Si ese criterio no se cumple adecuadamente, pierde totalmente calidad. O sea, si ustedes quieren, con el ejemplo anterior, si quieren responder características demográficas y clínicas con un ensayo clínico, ya yo no tengo por qué seguir leyendo ese artículo, porque no es lógico responder una pregunta de ese tipo a través de un ensayo clínico. Lo más importante también es que no solo los ensayos clínicos dan respuestas o dan evidencia para las preguntas de investigación clínica. Las características del tipo de estudio, la población y la exposición deben estar muy claras. Año de publicación, ubicación geográfica, idioma de búsqueda, características de los sujetos, características de la exposición, y deben incluir también, desde el punto de vista estadístico, cuáles van a ser las formas de comparación. Ahí es importante la reunión previa con el departamento para que le ayudemos a buscar los factores de confusión
e indicarles cuáles van a ser las medidas de asociación que deben buscar. Y al final pueden generar entonces esta lista de verificación que va a ser como el instrumento de recolección de datos para los revisores. O sea, eso va a ser lo primero que va a tener el revisor cuando vaya a hacer la búsqueda. Tengo que buscar artículos de revisión, ensayos clínicos que estén publicados del 2015 al 2016, que tengan de estas determinadas características poblacionales, que incluyan esta exposición y que me reporten el riesgo relativo y su intervalo de confianza. ¿Entiendes? Si eso no está en el resumen, simplemente ese artículo se desecha. El paso 5 vendría siendo entonces ese diseño del formulario, o sea, más allá de la lista de verificación, vamos a diseñarlo como un formulario, porque eso es lo que va a ir llenando cada uno de los revisores. Y en esto pues debemos incluir las características generales del estudio, como el nombre del investigador, el año del estudio y la fuente de financiación. Eso vendría siendo como el metadatos de cada trabajo, ¿no? Que lo vamos a sacar para poder incluir el estudio finalmente en el artículo de revisión, las características de la población del estudio, las que ustedes decidan estudiar, exposición o intervención, de la forma en la que ustedes decidan evaluarla, métodos como el tipo de análisis estadístico, eso sí es importantísimo, pero yo les sugiero que se apoyen en el departamento, y finalmente los resultados, cómo están reportados para poder ser incluidos en el estudio. El paso 6 vendría siendo escribir el protocolo y registrar la revisión, que ya si ustedes lo conocen, lo hemos repetido durante todo el año, y esto no solamente era una propuesta del Departamento de Investigación, ten en cuenta que ya la Asociación Mundial de Estadística y Epidemiología lo propone como un paso dentro del método de los artículos de revisión. O sea, deben escribir el anteproyecto y enviar el artículo de revisión. Con esto respondemos sus dudas de qué debe estar escrito en el anteproyecto de un artículo de revisión, desde el paso 1 hasta el paso 6. O sea, lo que debe estar escrito allí son esos primeros 6 pasos, e incluir esa planilla con el dato adecuado, con la identificación adecuada y el ORCID de cada uno de los investigadores. Ya con esto, nosotros tenemos entonces información de cómo ustedes van a analizar. Una pregunta pico, los métodos de búsqueda, el instrumento de recolección de los datos, y finalmente cómo lo pretendes analizar. Ya luego entonces pasamos a los pasos que van a cumplir ustedes luego de la aprobación por el departamento, que vendría siendo los primeros 3 pasos, 7, 8 y 9, son bastante sencillos de ejecutar y se apoyan en los gestores que les mostramos en la clase de gestores 2.0. Lo que quiero es no repetir las otras clases. Ya les mostramos gestores, revisen gestores y ahí le va a decir muy bien cuáles son las herramientas digitales que tenemos para garantizar tiempo en la investigación. El paso 7 es ejecutar la estrategia de búsqueda en varias bases de datos. O sea, ustedes van a determinar cuáles son los diferentes métodos de búsqueda que están descritos en gestores 2.0 y lo van a ir practicando en diferentes métodos de base, fuentes de datos, y de allí van a ir extrayendo los trabajos de investigación que cumplan con los criterios que a ustedes les parezcan. Que vendría siendo el paso número 8. Recopile todas las referencias y resúmenes en un solo artículo. O sea, vaya grabando esto desde una carpeta a su ordenador hasta las aplicaciones que están disponibles para almacenar bibliografía. Muchísimas. Aquí yo les puse algunos, EndNote, Confidence, Destriller y Ryan, aunque también creo que les mostré en Gestores 2.0 Mendeley, que Mendeley es la aplicación que con más facilidad, por lo menos a mí, se me ha hecho para almacenar información. Zotero, hay muchísimas aplicaciones. Eso les ayuda a almacenar su documento, generar la referencia bibliográfica de una vez y a su vez empezar a hacer el análisis estadístico básico de la revisión sistemática también. El paso 9 vendría siendo eliminar los duplicados, porque en diferentes bases de datos podemos encontrar artículos similares o iguales, ¿no? Que están almacenadas en buscadores distintos. Entonces, si nos estamos haciendo una lista de revisión con los trabajos, viendo que está incluido, va eliminando la base de datos, purificas tu lista hasta quedarte con el número total de trabajos que no están duplicados. El paso 10 entonces es la revisión de títulos de resúmenes, que vendría siendo el principal punto de corte, o sea, el principal punto de exclusión de los trabajos. En este momento nos vamos a apoyar entonces en evaluación de al menos 2 revisores, que vendrían siendo los autores principales del trabajo. Van a sentar entonces a revisar tanto título y resumen. Anteriormente se sugería que primero se filtrara por título y luego por resumen. Ahorita realmente eso no tiene por qué hacerse. O sea, ustedes pueden leer bien el título, a lo mejor no cumple las características del título, pero el resumen sí. Entonces no se pierde información, ¿entiendes? Porque también eso pasa. Si el título no cumple las características que uno está esperando, se eliminaba y resulta que en el manuscrito sí estaba todo lo que estaba buscando. Entonces, evalúa tanto título y resumen. Lo que se sugiere es que no todos los artículos
sean evaluados por ambos revisores, sino que se dividen a partes iguales, o sea, la mitad lo revisa uno y la otra mitad lo revisa el otro, o que trabajen 75 y 75, porque ya ahí empieza a existir un fenómeno de control. Si trabajamos un poquito más, podemos de una vez como autoevaluar el siguiente revisor. O sea, va a haber un grupo de pacientes, un grupo de trabajos que va a ser revisado por ambos revisores. Entonces quizás ahí pueden ver si ya hay divergencias. O sea, mira, este trabajo yo lo aprobé, que cumple los criterios, y este revisor dice que no. Entonces ese grupo de trabajos, tal como ven en la gráfica, ese grupo de pacientes que están en esta zona lineada, en la que los dos revisores se ponen de acuerdo, perfecto, ya se cumplen los criterios y avanza el trabajo. Pero aquel grupo de trabajos que son excluidos, pero que a lo mejor se contrarrestan. A lo mejor hay un grupo, un revisor que dice, este cumple los criterios y este dice que no, debe ir a triangulación. O sea, debe ir a un tercer revisor con mayor evidencia que entonces tome la conducta. Que es tal cual el paso 11. El paso 11 vendría siendo la triangulación, en la que los datos que no concuerden entre el revisor 1 y el revisor 2 pasan entonces a un revisor 3 que tenga mayor experiencia, que pueda tomar la decisión final de si se ingresa o no se ingresa al estudio. El paso 12, 13 y 14 es quizás repetir la búsqueda, porque la intención del ensayo, de los estudios del estado del arte, es hacer una búsqueda exhaustiva de la información actual. Entonces quizás si hacemos una rebúsqueda a los 2 meses de haber iniciado con la primera búsqueda inicial, hay nuevos artículos, hay una evidencia que sigue creciendo, hay áreas de la medicina, por ejemplo, ustedes quieren hacer una revisión sistemática en COVID, lo que está escrito en julio, ya en agosto puede haber perdido vigencia. Entonces, hacer la revisión constante antes de su publicación hace que sea una revisión más en tiempo real, por así decirlo. Entonces, lo primero, después de haber cumplido con la triangulación, es revisar el texto completo de los trabajos seleccionados. Aquellos trabajos que ambos revisores se pusieron de acuerdo, o en los que no, pero el tercer revisor consideró que sí y debería ser incluido, ahí sí vamos a leer el artículo completo. Entonces, claro, si se dan cuenta, de esos 300 trabajos que debíamos revisar, eran 300 resúmenes que teníamos que leer, o sea, 300 medias hojas, y no leer los 300 trabajos de investigación, que nos parece un trabajo increíble. Si leemos los 300 resúmenes, entre 2 son 150, vamos leyendo cada uno. 300 es un número alto para los artículos de revisión, es difícil que se tenga esa cantidad de artículos. 150 y 150, a lo mejor de allí salen 60 que ya se pusieron de acuerdo, unos 20 van al tercer revisor, de ahí se regresarán 5 que van a ser incluidos, terminaron incluyendo 80 estudios, bueno, perfecto. Esos 80 estudios son los que se van a leer 40 y 40, cada uno de los artículos, cada uno de los revisores principales. Si todavía tienes duda de que la búsqueda no ha sido completa, este paso 3 es como opción opcional, entonces ponte en contacto con otros expertos. Si tú no eres experto en el área, bueno, contacta a lo mejor a alguno de los autores por correo, que te sugieran algún otro autor que tenga experiencia, que te sugiera artículos sobre el tema, para entonces incluirlos también. Y si no, pasas entonces a la rebúsqueda. Vuelves a buscar exhaustivamente, actualizas al estado del arte, cumples otra vez los pasos del 8 al 12 y seguimos avanzando. Si ya entonces tenemos todos los estudios que fueron incluidos y vamos a empezar con el análisis adecuado, pasamos entonces al paso 15, que vendría siendo ya la ejecución del proyecto. Este algoritmo es fundamental para casi toda la investigación clínica actual. O sea, un buen reporte de investigación clínica debe incluir un algoritmo que de forma visual acelere la comprensión del lector. Eso es importante y se lo he dicho ya en varias oportunidades, incluso hasta los casos clínicos. Es importante que ustedes muestren una gráfica de la evolución clínica del paciente. O sea, que el médico que a lo mejor con el texto no pudo comprender totalmente, viendo la gráfica puede entender cuál ha sido la historia natural de la enfermedad. Igualmente podría pasar con los artículos de revisión. Ten en cuenta que tenemos entonces 4 fases: la fase de identificación, de cribado, de elegibilidad y la de exclusión. Entonces la identificación, imagínense, este estudio incluyó 322 pacientes. Luego de haber hecho la búsqueda adecuada y la limpieza adecuada de esos artículos, terminaron entonces en el cribado 265 artículos que fueron al primer screening, que vendría siendo el de título y resumen. Se eliminaron 222 trabajos y terminaron incluyendo 46 casos, 46 trabajos solamente. De esos 46, se excluyeron 7 por idioma, 8 no relacionados con objetivos, 4 por tipología,
6 porque no fue revisado por pares, 2 porque no tenía un texto completo, 1 por la baja calidad que tenía y 1 por la muestra del estudio que no era adecuada. Entonces, al final, de esos 322 artículos, solamente terminaron incluyendo 3 estudios. Y esos 3 estudios son los que ustedes van a leer y los que ustedes van a analizar. Pero si ustedes simplemente hacen un estudio en función a los artículos que ustedes leyeron, esa información puede estar tan sesgada como no haber hecho el artículo. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién dice que los artículos que ustedes consiguieron en una revisión narrativa son tan buenos y no han pasado por un filtro adecuado? Entonces, es lo que quiero que vean. Hacer una revisión sistemática lleva mucho más trabajo, pero a la hora también nos ahorra tiempo. La revisión narrativa hace que uno tenga que leer 60 trabajos, porque claro, tú no sabes nada y estás leyendo todos los artículos y vas a incluir todo eso como referencia. Pero si al final haces una buena revisión sistemática, terminas leyendo los trabajos que tienen adecuada calidad y que tienen un nivel de certeza mayor. El paso 16 entonces vendría siendo aplicar el formulario de recolección de datos que ya hicieron en el paso 5. O sea que realmente ese instrumento que ya hicieron, entonces ahora lo van a llenar completamente desde leyendo todo el texto del manuscrito, no solamente el título y el resumen. Y ya luego de esto, habremos cumplido entonces casi todos los pasos. Nos faltaría solamente cumplir, evaluar la calidad del estudio y los riesgos de sesgo del estudio, que eso vendría siendo la única parte de responsabilidad de los autores todavía. Si ustedes deciden avanzar a un metaanálisis, entonces es donde debemos cumplir los otros 6 pasos, ¿entiendes? Desde el 18 al 24. Para poder hacer un análisis adecuado de heterogeneidad de la muestra, un análisis estadístico mucho más complejo. Si es una revisión sistemática, hasta el paso 7 se puede cumplir perfectamente, que vendría siendo lo más importante, que es evaluar el sesgo potencial del estudio. Para eso necesito que ustedes estén formados en investigación. O sea, ¿cómo ustedes van a saber qué era un sesgo potencial o un sesgo de información, un sesgo de búsqueda, si ustedes no sabían lo que era sesgo de eso? ¿Entiendes? Ojalá ahí la mayoría ya lo manejen. Y de esa forma podemos entonces avanzar en esto. Lo más importante es centrarnos en evaluar calidad metodológica, calidad de los informes y reproducibilidad. Si el estudio tiene un diseño adecuado, que ustedes dicen, ok, me están explicando todo, yo puedo repetir esto en esta población, ese estudio cumple con el criterio de reproducibilidad. Si la calidad de la redacción de ese trabajo está tan bien que ustedes logran comprender desde su objetivo hasta su resultado, entonces ese estudio tiene una buena calidad. Y segundo, si el diseño metodológico es el adecuado para responder la pregunta inicial, tiene calidad metodológica. Ahora bien, todo esto necesita de conocimiento de ustedes. O sea, más allá de... Es un artículo, es un estudio que el análisis adecuado depende de ustedes. Si ustedes no se formaron adecuadamente en el tema, no tenían una buena supervisión y no tenían una pauta clara, es probable que el trabajo, a pesar de haber cumplido los 17 pasos, no tenga la calidad adecuada porque ustedes no lo pudieron llevar adecuadamente por no tener un nivel de conocimiento adecuado sobre el área. Es ahí donde el tutor cumple un rol importante en aclararles las dudas a ustedes, porque nosotros incluso en el departamento no somos expertos en su área clínica. Entonces, eso es allí donde está la divergencia entre el apoyo que podemos ofrecerle para los artículos de revisión en el departamento y el apoyo que necesitamos de sus tutores. Pero bueno, al final siempre hay soluciones, o sea que siempre hay gestores, aplicaciones que ya están determinadas para facilitarles a ustedes la vida en ejecución de estos proyectos. Gracias. Espero que les vaya a ser de ayuda para el examen.